Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Y por eso yo les mando a ustedes, vayan o oíd a todas las naciones, a todos los pueblos, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esto es una etapa importantísima en el crecimiento del cristiano. Muchos de nosotros tenemos años de vida en el cristianismo y a veces como que nos olvidamos un poquito el compromiso y este paso grande e importante que es de cumplir con el mandamiento del bautismo. Y a veces nosotros no solemnizamos como debe ser, no lo valoramos como debe ser en el proceso de la vida de crecimiento cristiano. Yo les invito en este punto a reflexionar. Jesucristo manda y es una orden de Jesús. No es si quieren hagan, sino vayan, hagan. Y la congregación y la iglesia y todos tenemos que regocijarnos porque alguien decide obedecer la palabra de Dios. Alguien que quebranta su corazón y dice, ahora rompo las barreras de mi naturaleza, rompo las barreras de mi pensamiento, rompo esta voluntad del yo de hacer lo que yo quiera, sino voy a decidirme por obedecerle a Cristo. Voy a doblar mis rodillas, voy a ceder, voy a dar un espacio en mi corazón para que tú hagas la obra completa en mí. Por eso la iglesia y todos los que están alrededor de nosotros, cuando alguien se bautiza, tiene que hacer fiesta, tiene que celebrar, tenemos que valorar, tenemos que dar el respectivo lugar. Es importante, así como nosotros en la vida común, algún momento, en la vida general, algún momento nos decidimos por casarnos. Esa es una etapa importantísima, ¿no es cierto? Si nos casamos mal, fregados toda la vida. Pero si nos casamos en obediencia, ahí tenemos el respaldo de Dios y vamos a luchar y vamos a tener victoria. Pero si tomamos una mala decisión, eso nos va a pesar toda la vida. En la vida del cristiano, tomar un paso de obediencia y hacerlo bien y decidirlo por cumplir la palabra de Dios, entonces estamos en un buen camino, en un buen proceso y no hay que tener temor ni nada, ni miedo, porque la promesa del Señor está para los que le obedecen su palabra, los que siguen el caminar. Para recordar un poco, hablamos, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 28. ¿Cuál es la responsabilidad después de este tiempo de bautizo en nuestra vida? Gálatas está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Dice la palabra así: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
¿Cuál es el proceso después de obedecer y de pasar el tiempo de bautizos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? La palabra dice aquí, en estos versículos, el contexto es de los que obedecen la ley y los que no obedecen la ley. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, ustedes no son salvos por la obediencia a la ley, sino son salvos por la fe, porque por la ley nadie pudo ser salvo. Todo el pueblo judío, la nación de Israel, eran cuidadosos, sí eran celosos de cumplir la ley, pero aunque fueron celosos y aunque intentaban cumplir toda la ley, nunca pudieron cumplir toda la ley como para ser justos y como para merecer la salvación o como para merecer el reino de Dios. Por ello, nos hace acuerdo aquí en el contexto de que ya hubo un plan de Dios, que no era solo para los judíos, sino para nosotros también, los gentiles. Y el apóstol Pablo les recuerda justo la promesa, esa promesa que el domingo pasado, si mal no recuerdo, citamos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde decía, la simiente de la mujer, esa simiente, de esa simiente nacerá un Salvador, uno que redime, uno que va a morir por ustedes, uno que va a ser sacrificado, y de esa simiente realmente iba a venir el Salvador, que ahora sabemos que era Cristo el Señor, era Jesús, era ese Emmanuel. Y así que el apóstol Pablo, hablándoles a los judíos, dice, y hablándoles a los gentiles, dice, ahora ya se acabó, ya no hay solamente hijos de Abraham, ni judíos, ni israelitas, sino en Cristo Jesús todos van a ser salvos. Todos los que tienen la fe en Jesús van a ser hijos del mismo Papá, del mismo Dios. Todos los que creyeran van a ser hijos de Dios. Entonces, nosotros ya podemos decir en esta mañana, en Cristo Jesús, a través de la fe en Él, yo soy hijo, yo soy hija de Dios. Porque ni siquiera yo fui un practicante activo de la ley. Porque no ha sido nuestro tiempo. No era eso nuestra práctica. Nosotros llegamos a Cristo, no sé, en diferentes situaciones. Pero creyendo en Jesús, nosotros llegamos, dice Juan, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y lo creemos en que somos hijos de Dios, porque la hemos seguido, la hemos cumplido y nos hemos hecho bautizar inclusive, y hemos caminado y hemos servido al Señor. ¿Cuántos de ustedes están en esa categoría? Estamos en esa categoría. Ya nos hicimos bautizar, hemos servido a Jesús en lo que podemos. Pero de pronto, ahora en esta etapa, necesitamos recordar esta palabra que dice acá, más adelante en el versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos de Cristo Jesús. Esta palabra, revestidos, ¿qué significa?
esta palabra revestidos nos habla de identidad, hermanos. Yo soy Nelson Sarria, hijo de una familia, y tengo todo un conocimiento de mí, de lo que yo soy. Y usted también dirá, yo soy de esta descendencia, de esta procedencia. Esa es mi identidad. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús, y cuando yo creí en Cristo Jesús, y cuando yo me hice bautizar, dice la palabra, no digo yo, que hemos sido revestidos. En otras palabras, ¿qué es ser revestidos? Es ponerse un traje nuevo en esta identidad que yo tengo. Así como yo soy, con esa forma de ser y esa naturaleza, como vengo entonces de una familia, me identifico con esa familia, pero un día, a través de la fe, yo acepto un traje nuevo, diferente, que es el traje con el que Jesús me va a ver en el día final. O sea, yo estoy cubierto de Cristo Jesús. Dios el Padre me ve a mí y no me ve a Nelson Sarria simplemente, sino me ve a la vestidura, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que me ha cubierto, que me ha vestido diferente. ¿Se recuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quedaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido un proceso, que lo que era antes se quedó, y yo vengo quebrantando cada vez mi identidad, mi carácter, se queda no apto para la salvación, para la justicia de Dios, sino que mi justicia, mi santidad, mi derecho a ser hijo de Dios está dado en ese revestimiento de la presencia de Dios en mi vida, en su vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros volvemos a pecar? Y a veces esa es la pregunta más dura que nos hacemos nosotros. Yo no me voy a hacer bautizar, porque ¿qué tal si después de bautizarme otra vez peco? Otros dicen, yo no voy a aceptar a Cristo, no puedo aceptar a Cristo porque me siento mal, y porque si vuelvo a pecar, ¿qué va a pasar de mí? Y por eso más bien no acepto. O sea, las excusas que nosotros ponemos. Y a veces, si hay razón de pensar así, ¿qué va a pasar? Si yo no creo que Jesús me recubre con su manto, no me reviste con el poder del Espíritu Santo, y no hay un proceso de cambio de carácter mío, entonces yo no voy a crecer espiritualmente. Necesito entrar en un proceso de cambio de carácter. Dice que Jesús no va a parar su trabajo con nosotros, que el Espíritu Santo no va a parar el trabajo con nosotros hasta que el carácter de Cristo no sea formado en mi vida. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día final. Es un proceso de caminar. Entonces, el cristiano no puede sentarse con las manos cruzadas. Un cristiano no puede confiarse en su propia capacidad y naturaleza, porque si no está revestido de la presencia de Dios todos los días, lo que va a pasar
pasar es que la bala del enemigo me va a pegar. Es que mi propia naturaleza me va a ganar. Es que el vestido viejo otra vez va a florecer. Por eso, hermanos queridos, después de bautizarse, nos toca permanecer en oración, en búsqueda, en adoración, en el estudiar la palabra, en el comer, en el alimentarnos, en el fortalecer. Algunos dicen, ¿por qué los cristianos cada vez lloran, cada vez oran? ¿No creen? ¿Acaso no creen? Sí creemos, pero nosotros sí estamos bien conscientes de todo nuestro propio caminar, de nuestro propio proceso y de lo que queremos en Cristo Jesús. Usted no va a querer, yo no quiero ser un cristiano mediocre que ha acabado mi vida sin dar frutos de arrepentimiento. ¿Ustedes quieren eso? En nosotros está escoger. Seguimos entonces, hermanos, en este proceso. Los que ahora van a dar el primer paso están continuando en sus primeros pasos, pero nosotros que tenemos años en Cristo Jesús, seguimos en el proceso de transformación y de cuidado y de búsqueda del Señor. Amén. Este vestido nuevo, hermanos, esto que nos da la apariencia en los ojos de Dios, nos libera de cargas, nos libera de nuestras creencias culturales. Porque a veces nosotros decimos, no, yo soy así, y a mí me ven y me respetan así, tengo derechos humanos, yo soy así, yo no voy a cambiar. Cuando yo escucho eso me da ganas de llorar. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que no sé el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que dice es de verdad y que vino para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Y el que no escucha, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a mejorar? En Deuteronomio capítulo 30, hablando ya en el tiempo de la ley, dice, en ustedes está la vida y la muerte. Escojan obedecer o escojan desobedecer. Entonces, si escogen desobedecer, han escogido la muerte. Pero si escogemos el obedecer a Cristo Jesús, entonces es un proceso de entrar justamente para escuchar la voz de Dios, que dice, ¿estás bien? O que a veces me dice, estás mal. Estás hablando mal, estás pensando mal, estás haciendo mal. Y el éxito de nuestra vida cristiana es obedecer la palabra de Dios. Crónicas capítulo 7 dice, si orares y te humillares, yo sanaré tu tierra, yo bendeciré. Entonces el cristiano de éxito, como queremos ser, es el cristiano que dobla sus rodillas cada vez y cuando, y que dice cada vez, Señor, yo necesito de ti, necesito transformación, necesito revestirme. Y esto de revestirse se simboliza en el bautismo, de sumergirse en el agua. Y esto fue el tema del mensaje en esta mañana que yo escogí. ¿Cuál es la diferencia de sumergirse y de revestirse?
El sumergirse significa cubrirse todo el cuerpo con el agua, ¿no? Se sumerge, se mete, se moja ahí, se cubre, entra al agua y se levanta del agua, experimentando el sumergirse dentro, su cuerpo, su todo. El cubrirse desde el último pelito de nuestra cabeza hasta los pies, simbolizando que yo me sumerjo en la muerte de Jesús. Me entro al agua, así como Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta la muerte. Esto, el cristiano, cuando nosotros recién entregamos nuestra vida al Señor, no lo sabíamos. Yo por lo menos yo no lo sabía. Que cuando le acepté a Cristo, yo me involucré en el sacrificio de Jesús. Y así que soy parte de su muerte, así que soy parte de su resurrección y soy parte de su proceso de restauración con Dios. Así que me he sumergido en Cristo Jesús, en la fe en Cristo Jesús. Me identifico con su muerte. Pero cuando dice revestirse, me he cubierto yo, me he blindado yo con la presencia, con el carácter, con la justicia de Dios en mí. Y quedo totalmente asegurado. No hay duda para la perdición, no hay ni una sola chispa de duda de que yo obtengo la vida eterna en Cristo Jesús, porque me he sumergido. Entenderemos entonces lo que dice Pablo, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Sumergidos en Él, revestidos de Él, caminaremos seguros, caminaremos firmes. No voy a demorar mucho ya en este mensaje. Pero sí quiero decir, hermanos queridos, si Jesús necesitó un proceso de obediencia, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? También seguir el ejemplo de esta obediencia de Jesús. Si Él, siendo el Hijo de Dios, vino en carne, vino como el Hijo de Dios, y aún así necesitó unirse y obedecer y humillarse ante Dios su Padre y morir en la cruz, ¿por qué no usted? ¿Y por qué no yo? ¿Quién soy yo para ser mejor o más fuerte que Jesús? Porque Jesús hizo bautizar a los 30 años. Y porque nadie quería bautizarle, porque Juan Bautista no quiso bautizarle. Digo, ¿cómo? Si yo soy inferior que tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús dijo, deja, porque es necesario que se cumpla la voluntad de mi Padre. Y Jesús, ¿sabe lo que pasó en el bautizo? Una voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y Jesús, al salir del agua, dice después que por el Espíritu Santo fue llevado a un lugar. Ese Espíritu Santo que estuvo al salir del agua, confirmándole que Él era el Señor, el Hijo de Dios. Ese Jesús tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Eso me admira a mí, ¿no? Y Él, cada cosa que hizo fue guiado por el Espíritu.
Santo de Dios, su Padre. Si Jesús se humilló y se hizo carne y tuvo que obedecer a su Padre, yo también puedo y tengo que seguir y ser guiado por el Espíritu Santo en la vida del creyente en Él. Así que la palabra que quiere decir aquí, sumergirse, revestirse, sin el griego está hablando como el huios. ¿Y qué así quería decir esta palabra huios? Que se cubría con el velo o con el traje de la justicia de Dios, su Padre. Cubiertos entonces con ese traje de justicia de Dios, el Señor más adelante dice en Romanos que yo soy declarado, usted es declarado justo. En ese traje, en ese revestimiento de Dios, usted es declarado justo, porque Dios no me ve mi traje de pecado, sino Dios me ve y ve al traje de Jesús en mí. Por eso es la seguridad que tenemos. Y por eso es la certeza de caminar en Él y de obedecer a Él y de ser fiel a Él. Porque en Él yo soy completo. Ahora vamos al ataque. Ya estoy seguro en Cristo Jesús, estoy en el proceso. Ahora vamos al ataque. ¿Cuántos quisieran que otros también lleguen al camino del Señor y sean salvos a través de este proceso, a través de esta fe? Ese es nuestro trabajo. Yo ayer estaba felicísimo porque me encanta escuchar cómo siervos de Dios predican su palabra a través de cualquier forma, ¿no? De música, cualquier ritmo de género de música también, pero también poniendo su mano. ¿Y quiénes son? Son jóvenes, otros son adolescentes, otros son adultos, otras mujeres, otros de todo, sirviéndole y proclamándole a Cristo Jesús y dando su fuerza ahí, poniendo su talento, su juventud. Eso se llama proceso de revestirse de Cristo Jesús. Y a veces nosotros cuando no hacemos, no estamos muy conscientes de eso, pero lo que estoy haciendo es parte del recubrimiento de Dios en mi vida. Es ese sumergirse en el Señor que me da el hambre, el deseo, la gana de trabajar y de servir a Él. Hoy también tenemos, a través de ese Espíritu Santo noble que nos cubre, que nos ayuda, tenemos jóvenes que van a dar el paso del bautismo, y eso es importante, poder honrar y poder reconocer. Yo me permitiría orar, y mientras, despuesito que oramos, pueden proceder a las hermanas, pueden salir para ponerse sus túnicas y luego volvemos acá y seguimos y continuamos con el proceso. Pero quiero en esta mañana bendecir el nombre de Dios por toda esta oportunidad que el Señor nos da, por todo este proceso que entramos para solemnizar en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar en el Señor. Amado Señor, tú eres Dios bueno, eres un Dios grande, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de compasión por nosotros, que has hecho todo, Señor, desde el plan de redención hasta el nacimiento de Jesús, hasta la promesa de estar con nosotros presente, desde ser, Señor, el dador
y ser el que llenas, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para obedecer tu palabra y para cumplir tus mandamientos. Y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, en este día. Porque solo tú eres el Dios que nos das la bendición, la oportunidad de glorificar y bendecir tu nombre. Yo te clamo, Señor, por todos los que estamos aquí, que en este proceso de caminar contigo, Señor, tú mismo nos capacites cada día más y más a través de la presencia, de la llenura, del sumergirnos en tu palabra, en tu presencia. Dulce Espíritu Santo, que puedas, Señor, obrar en este día en nosotros y que pueda darnos a través de nuestra propia decisión, que nos pueda, Señor, bendecir para que nosotros seamos capacitados para seguir adelante, para glorificarte a ti, para dar frutos dignos de arrepentimiento, para dar frutos dignos de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor... Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.